La problemática planteada en el podcast retrata acerca de Silvia de Barengue, una mujer que entró al convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá, en Argentina, en oposición a su familia. En este lugar irá perdiendo las características propias de Silvia, transformándose en María de Teresa de la Eucaristía, una monja que justifica los actos despiadados del convento como la penitencia. La penitencia trataba de una flagelación hacia sí misma, en muchos casos como castigo. Los instrumentos eran variados, resaltan la disciplina, instrumento similar a un látigo para flagelarse, y el cilicio, instrumento punzante que se coloca en la pierna. Asimismo, recibirá tratos inhumanos en nombre de la fe hacia Dios por parte de la priora Luisa Toledo. Ella usó como castigo el régimen de cárcel, este es el estar privadas de contacto humano, y al querer retirarse de la orden, la priora obstaculizaba este proceso, aunque al salir por una cita psicológica observó el estado en el que se encontraba y se alejó del convento. Finalmente, su caso llegó a la prensa, lo que permitió entrar en el ámbito judicial, por lo cual se condenó a priora y se destapó el caso. Además, este problema dentro de las relaciones de la Iglesia no es un caso aislado. Lecaro y Caro indican la necesidad de la esfera eclesiástica a ser una sociedad perfecta. Entonces afirman las mismas autoras que como medio para esta sociedad perfecta y santificada debe darse por medio de un sufrimiento. Por lo tanto, no es extraño que las monjas del convento traten de justificar los tratos por medio de un ataque hacia las actitudes eclesiásticas. Del modo, Renshaw explica que la justificación ante esas conductas de la Iglesia es debido a que Jesús viene al mundo con la finalidad de sufrir en la cruz para santificarse y la salvación. Asimismo, la Iglesia hereda este mensaje y se encuentra de interpretación que el método de salvación y purificación es el sufrimiento. Si buscamos vincular la problemática con aspectos filosóficos como las ideas propuestas por Kant, resulta relevante recordar qué entiende Kant por libertad. Según Kant, uno es libre cuando responde a la razón y no se subordina a sus inclinaciones. Entonces, la libertad es la capacidad de autolegislarse, de tener autonomía. Actuar libremente es actuar autónomamente, ello gracias a la razón que me permite crear mis propias leyes morales. Frente al caso de Silvia, observamos cómo, desde el momento en el que ella ingresa al convento, su libertad se ve anulada. Silvia se ve subordinada a las leyes impuestas por la priora Luisa. Tenía una libertad heterónoma en la cual actuaba y obedecía a un deseo o inclinación que no elegía por sí misma. Después de abandonar el convento, Silvia se da cuenta de que podía tomar sus propias decisiones. Asimismo, Kant resalta que somos seres racionales, merecedores de dignidad y respeto. Si somos seres dignos, no podemos ser tratados como objetos o medios para alcanzar algo. Ello se destaca en una de sus formulaciones del imperativo categórico, la fórmula del fin en sí mismo, la cual sostiene que se debe tratar a la persona como un fin en sí mismo, un ser con dignidad. En este caso, la dignidad de Silvia era vulnerada. La autoflagelación, el recorte de muchos de sus derechos básicos, como el derecho a la alimentación o el derecho a la prohibición de la tortura, a los cuales Silvia era inducida, tenían el fin de soportar dolor y sacrificio para la salvación de las almas y congraciarse con la voluntad de Dios. Para empezar, cabe recalcar que la violación de derechos humanos implica transgresión de normas legales y morales debido a que, como menciona la ONU, preservan la dignidad intrínseca de la humanidad. Entonces, en el caso de Silvia se observa vulneración a derechos como la violación del derecho de no ser sometido a tratos inhumanos o degradantes. Ello se refleja cuando la priora Luisa obligaba a Silvia y a otras monjas a autoflagelarse o a cumplir el régimen de cárcel que consistía en el consumo de pan y agua sin ver a nadie por el tiempo que la priora determinaba y cuando a lo que hacían ellas no era de su agrado. La vulneración de derechos también se evidencia cuando se transgrede el derecho de la libertad y seguridad personal, cuando Silvia le pide a la priora dejar el convento, pero Luisa se lo niega en repetidas ocasiones, es decir, que la mantenía encerrada. Así, la reflexión elaborada por Silvia se asemeja a la generada por los participantes del estudio realizado por Delgado y Frisancho, donde se concluye que los pueblos se preocupan por la justicia y, mediante lentes morales, autocritican sus prácticas culturales. Igualmente, en el caso de Silvia, pese a que en un inicio estaba comprometida en su decisión de ser monja del claustro, reflexionó de que no estaba recibiendo un trato que respetaba su dignidad humana. Por lo tanto, las expresiones culturales no son construcciones homogéneas e irreflexivas, sino que posibilita la crítica y el debate. Según Turiel, el dominio personal se refiere a los deseos, las preferencias y las elecciones personales. En el caso de Silvia, ella decide ingresar a un convento de las Carmelitas Descalzas, atraída por la vida contemplativa y de oración que ofrece el convento. Para Silvia, esta elección representa más que una pérdida de libertad, es una decisión consciente basada en sus creencias, valores y necesidades emocionales. Sin embargo, con el tiempo, su dominio personal se ve afectado por los abusos, la manipulación y los castigos, limitando y condicionando sus decisiones y acciones a las reglas impuestas por la autoridad religiosa.
Turiel menciona que el dominio convencional social es la capacidad de respetar y seguir las costumbres y convenciones establecidas, que varían según el contexto y la cultura. Desde su llegada al convento, Silvia se familiariza con las normas y tradiciones de la vida religiosa dentro del claustro. Aunque desde afuera estas normas podrían parecer arbitrarias, para Silvia y las demás monjas adquieren un significado profundo en su vida espiritual y comunitaria. De acuerdo a Turiel, el dominio moral implica comprender y aplicar principios morales basándose en la responsabilidad hacia los demás y la sociedad en general. Por un lado, Silvia habló con el periodista y declaró con el tribunal motivada por su sentido de responsabilidad hacia posibles víctimas y por el deseo de evitar situaciones similares en el futuro. Por otro lado, el sistema judicial ejerció el dominio moral al condenar a la priora del convento por sus acciones abusivas, aplicando principios éticos y legales para proteger los derechos humanos de las víctimas. A partir del análisis realizado, los psicólogos desarrollan un papel importante de responsabilidad frente a la problemática. Desde la perspectiva de Turiel, los psicólogos tienen la responsabilidad de promover la moralidad autónoma, la cual implica que las personas deben seguir sus propios principios éticos y valores, incluso cuando entran en conflicto con las normas establecidas por una institución como la Iglesia. Entonces deben cultivar la autorreflexión y autonomía de las personas bajo intervenciones como talleres, programas, charlas, entre otros. Así pues, se buscaría que los intervenidos cuestionen el dogma eclesiástico y acepten a los derechos humanos como principio básico inamovible e inherente al ser humano. Por lo tanto, estas personas llegarían a pensar críticamente acerca de si el sufrimiento es un método válido para la purificación del ser. De esa forma serían capaces de identificar qué derechos se sobreponen a la expresión de este tipo de prácticas culturales.